bien, 8:34 de la mañana. Estamos evaluando todos los impactos políticos en primer término de lo ocurrido en esta semana y de la asunción a la presidencia de la República de Francisco Sagasti, el Congreso también en evaluación de la ciudadanía, pero hay un tema fundamental y es el tema económico, es decir, sin dinero, sin presupuesto, no se puede hacer absolutamente nada y no se puede dar oportunidad a ningún peruano a retornar a sus empleos. Y entonces la pregunta que cae por sí misma es cuáles deben ser las prioridades en economía durante este gobierno de transición, que es muy corto y que debe tener, digamos, desafíos y mandato absolutamente acotado. El exministro de Economía, David Tuesta, está con nosotros, primero para conversar de la necesidad y la premura de que se sepa quién va a ir a la cartera de Economía y en general los ministros de Estado, y en segundo lugar, de qué manera acotamos estas prioridades en un momento como este. ¿Cómo está, señor David Tuesta? Bienvenido. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. La pregunta, digamos, es amplia, pero en realidad quisiéramos empezar por algo mucho más concreto, como es el perfil de quién debe ser el ministro de Economía o ministra de Economía. Algunos señalan que se le ha pedido la continuidad a María Antonieta Alba. Hay otros que critican esa posibilidad porque dicen que no necesariamente ha estado a la altura del desafío dentro de una pandemia. Entonces, ¿qué le conviene al país? No en términos de nombres, sino de perfiles para hoy, para este momento. Mira, básicamente el perfil que han tenido los ministros anteriores, es decir, ya el Ministerio de Economía y Finanzas de alguna manera marca una estructura institucional, ¿no?, respecto a lo que significa la disciplina fiscal. Partimos por ahí. Y yo creo que ese elemento hoy es, sobre todo en estos meses que quedan hasta el 28 de julio, es, creo, el elemento más relevante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, si se confirmara la continuidad de la ministra Alba, pues yo creo que sería, bueno, una buena noticia. Eso no quiere decir que no haya otros candidatos y candidatas que también podrían ejercer el puesto, pero en ese caso se daría una ventaja, ¿no?, porque hay un equipo que está funcionando, que entiendo que es el mismo que se encuentra actualmente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Recuerde que había un programa de inversión pública que estaba en marcha, los programas de Arranca Perú, y tenía el otro programa relacionado al gobierno con el gobierno británico. Entonces sería bueno, digamos, que en todo caso, si no es ella, finalmente sea una persona que rápidamente se soporte en esos equipos que actualmente se encuentran ahí. Pero el tema de estabilidad es fundamental, ¿no? Alguien que transmita esta confianza en los mercados. Señor Tuesta, buenos días. El diario Gestión dice desde su primera página que la deuda pública que deberá ser incorporada al presupuesto del próximo año se eleva a 47.000 millones de soles, es decir, una cuarta parte del monto total de ese presupuesto. ¿Qué consecuencias puede tener esto sobre la estabilidad financiera que, como ha dicho el presidente Sagasti, será una de las prioridades de su gobierno? Bueno, la primera, que yo creo que es fundamental, es la de tener muchísimo cuidado con el gasto, los gastos excesivos. O sea, hoy estamos con ingresos muy justos. Ya hemos visto cómo estos se han derrumbado a partir de la pandemia, digamos, hoy no consiguen todavía recuperar. Entonces yo creo que el primer acto está relacionado a reducir todos esos gastos excesivos o superfluos, ¿no?, que creo que la ministra Alba tenía intenciones de hacerlo de acá para adelante. Segundo, evitar que este tipo de medidas como el de la ONP, por ejemplo, que implicaba casi 2 puntos del Producto Bruto Interno de gasto adicional, que no está siquiera en el proyecto de presupuesto, que entiendo que está a punto de aprobarse, también debería quedar fuera. Y tercero, pues tratar de hacer los mayores esfuerzos para evitar que la economía se derrumbe más, ¿no? Porque fíjense que no queda totalmente descartada la posibilidad de un rebrote. Esperemos que no, pero hay que estar cuidadosos con ese escenario porque podría significar, pues, confinamientos
potenciales y mayor recaudación de la actividad económica y menos ingresos y menos tributos que recaudar. Entonces esa parte de actividad hay que cuidarlo muchísimo. Yo creo que esos son por lo menos algunos elementos que se tienen que tener en cuenta ya el siguiente gobierno y eventualmente valorar ajustes, ¿no? Señor Tuesta, el día de hoy se ha publicado o se ha promulgado la ley que faculta el retiro de fondos de la AFP hasta por 4 UIT, 17.200 soles, si no me equivoco. Bueno, ¿cuál es su comentario? ¿Qué repercusión podría tener esto, no solamente en el sistema pensionario, sino también, por supuesto, a nivel económico? Sí, Carlos, mira, eso ya era un tema que había quedado pendiente, ¿no? Justo antes de la vacancia. Ya varios actores, yo incluido, entiendo que el presidente del Banco Central también había indicado que las 4 UITs era un retiro, era un tope elevado, ¿no? Se sugería alrededor de 2 puntos, si es que se quería excepcionalmente continuar con la medida, pero ya que está promulgado, pues esto va a tener efectos relevantes sobre los afiliados, ¿no? El anterior retiro ya había dejado a 2 millones de cuentas de afiliados en cero. Este retiro va a dejar 2 millones más aproximadamente, es decir, vamos a encontrar a 4 millones de afiliados que se van a encontrar con sus cuentas de capitalización individual en cero. Nada, o sea, antes, digamos, es decir, cuando lleguen a los 65 años, o al momento de retirarse, pues si antes tenía algo, quizás no era lo que esperaban, una gran pensión, se van a encontrar pues con que no tienen soporte y van a tener que recurrir a otras fuentes para el financiamiento. Luego, implica también, sumado a este retiro que se ha aprobado, que se acaba de promulgar, con el anterior del 25% que habría desaparecido, vamos a decirlo así, del total de fondos de pensiones, aproximadamente 4 puntos del Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces también eso implica menores recursos financieros dentro del sistema. Quienes defendieron, perdón, señor, esta posibilidad del retiro de las AFPs, hablaban acerca de inyectar fondos para posibilitar a su vez la reactivación económica. ¿Es tanto así? No, eso no va a funcionar, porque recuerda que estamos actualmente en un escenario de incertidumbre. Es decir, hoy las empresas no tienen mucho cuidado respecto a qué contratar, qué producir, porque no tienen certeza de lo que va a suceder al futuro, y de la misma manera las personas cuidan mucho el dinero que tienen, ¿no? Es decir, hoy no sé qué va a pasar en los siguientes meses, mejor guardo el dinero que en este caso estoy cobrando por el retiro de las 4 UITs que me han dado. Entonces nadie va a salir a gastar. Además, el que quiera hacer un negocio, ¿qué negocio va a hacer ahora? ¿Qué va a vender ahora? También está complicado ello. Por tanto, yo creo que no va a haber ese efecto que se podría observar en circunstancias normales, ¿no? En un escenario de incertidumbre, este tipo de mayor liquidez solamente va o al colchón o a una cuenta bancaria o de repente a pagar algunas deudas, ¿no? Pero no creo que reactive realmente la economía. Bueno, usted nos señala varias cosas. Primero, que evidentemente, por razones que todos conocemos en la pandemia, el país está sumamente endeudado, cosa que hace mucho tiempo no escuchábamos. En segundo lugar, se van a retraer todas las decisiones respecto a probables inversiones internas, sobre todo, porque no se sabe qué es lo que va a ocurrir tanto en relación a la pandemia cuanto en un proceso de campaña electoral donde hay 24 posibles candidatos, en fin. Pero todavía hay quienes dicen que la economía nacional tiene fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas? Una de las fortalezas que teníamos, y quiero subrayar ahí el pretérito, era estabilidad económica, estabilidad fiscal, ¿no? Hoy, digamos, con la entrada de este nuevo Congreso, en el que estuvieron muy activos y se convirtieron en, vamos a decir, o quisieron emular al Ministerio de Economía y Finanzas, dando una serie de medidas económicas, muchas de ellas irresponsables, ¿no? Como bien conocemos nosotros, algunas anticonstitucionales. Yo creo que ese elemento de predictibilidad que había se ha perdido, ¿no? Yo creo que los inversionistas hoy están muy nerviosos con lo que ha sucedido. Fíjese, nosotros somos un país considerado como grado de inversión.
hablando justamente de fortalezas, ¿no? Y el grado de inversión pues está relacionado a tu capacidad de pagar tus deudas, de tu posibilidad de crecer, y estabilidad política, o relativa estabilidad política. Entonces, no tiene mucho sentido un país que sea de grado de inversión como Perú, que haya tenido 4 presidentes en menos de 5 años. Eso es lo primero que te comentan los inversionistas, que se empiezan a cuestionar. Entonces, es mucho la responsabilidad realmente que tiene este gobierno, pero ahora el gobierno del presidente Sagasti, pero sobre todo la responsabilidad que se espera que tengan estos congresistas de acá a los meses que quedan. No sé si es pedir mucho, ser ingenuos, que vayan a cambiar, pero ese es el elemento diferencial de cualquier otro momento, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa por ese lado. Ciertamente, bueno, hay congresistas que se la juegan, este es su último cartucho, y seguramente va a ser el único que tengan durante su vida. Ahí está también, cabe la posibilidad de mayor irresponsabilidad, pero también la ciudadanía ha levantado la voz y les ha dicho que repudian estas formas de manejo en todo el sentido de la palabra, de manejo político. Le pedimos, por favor, David, que nos espere unos segundos, unos minutos, para regresar con más preguntas. Ya volvemos. Seguimos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Estamos conversando con el exministro de Economía, David Tuesta. Había una pregunta pendiente de Fernando. Adelante. Sí, quería preguntarle sobre la consecuencia social más grave de la crisis económica y de los desequilibrios financieros, que es la caída de los ingresos y la pérdida de empleo. Se han tomado algunas medidas para paliar estos dos flagelos para la mayor parte de nuestra población, pero algunos están pidiendo un mayor compromiso del Estado para, repito, hacer frente a estas dos dificultades, caída del ingreso y pérdida de empleo. ¿Qué haría usted si es que tuviera la responsabilidad del MEF, señor David Tuesta? Mire, hoy generar empleo de forma vigorosa, con la pandemia encima, es bastante complicado. Yo creo que debería plantearse, sobre todo, digamos, evitar perder más empleo, sobre todo empleo de carácter formal, ¿no? Que es el que está teniendo más problemas en la recuperación. Es cierto, ¿no? Después de que se empezó la reactivación por fases, se ha visto que se ha vuelto a emplear más gente, pero sobre todo en el sector informal, ¿no? Trabajos ya un poco más precarios de lo que tenían antes. Entonces, lo que se requiere ahí en todo caso es facilitar, hacer más barato la contratación formal. Entonces, una idea, una alternativa, por ejemplo, podría ser postergar, por ejemplo, el pago de las ETS, por ejemplo, ¿no? Tratar de reprogramarlo, ¿no? De alguna manera para fomentar, en todo caso, que el empleo formal pueda contratar en condiciones más adecuadas, o se anime a no despedir gente en unas circunstancias en las cuales la demanda es más reducida. Luego está el tema de los subsidios que se habían anunciado anteriormente, que creo que se dejó pendiente, ¿no? Había una propuesta por parte del Ministerio de Trabajo para también evitar que se despida más gente. También yo creo que se puede valorar mejor esa estadística, pero sobre todo, Fernando, lo que es importante es empezar a trabajar en el programa de reactivación de empleo cuando llegue el siguiente gobierno, ¿no? Cuando en principio ya la pandemia, esperemos, esté pasando, ¿no? Y entonces ahí, para generar empleo, se requiere la participación de dos sectores claves que son de alta productividad y que generan empleo rápidamente por sus efectos multiplicadores, que es el del agroexportador y el sector minero. Y para ahí se tienen que trabajar, pues, algunos de estos aspectos conflictivos que existen, ¿no? Respecto de sectores antimineros y últimamente también anti-agricultura moderna, ¿no? Está planteando una segunda reforma agraria. Esas cosas son las que se tienen que empezar a trabajar desde ya. Y yo creo que el rol, en todo caso, del gobierno actual es dejar ese camino allanado, ¿no? Tratar de despejar un poco esas dudas, porque sin minería y sin agricultura moderna no va a haber reactivación posible, no va a haber empleo de ningún tipo. Políticas de parte del Estado van a ser insuficientes para lograr esa mejora en el empleo, ¿no? Que todos pedimos.
Señor Tuesta, entre los candidatos que se están preparando para postular en las elecciones de abril, ¿ve usted que hay una conciencia de esos aspectos? ¿Ha oído usted que hayan propuestas que integren la solución a los problemas sociales con la garantía de los equilibrios financieros? Al día de hoy, nada de conciencia, Bernardo, pura inconsciencia es lo que se ve, pero la verdad hay que ver cómo... A ver, la verdad es que ningún programa, desde que hemos visto en anteriores procesos electorales, realmente dice lo que van a hacer, ¿no? Todos son, en todo caso, un concurso de belleza, tratando de decirle a la gente, pues, y ahora más que nunca, ¿no? La medida más populista es la que vale. Entonces, es bien complejo tratar de identificar a alguien alguna agrupación política que pueda posicionarse, sobre todo con estos temas tan complejos, ¿no? Digamos que genera tanta discusión como los dos sectores que le acabo de mencionar, ¿no? Pero veamos qué pasa más adelante. Y justamente en ese sentido, señor Tuesta, ¿cómo se puede llegar a una especie de acuerdo o entendimiento con el Congreso desde el punto de vista económico, tomando en cuenta que hay sectores en el Parlamento Nacional que son muy, radicales para la propuesta de medidas de carácter populista? Usted ha mencionado un ejemplo, nada más, que es el tema de la ONP, pero hay otros vinculados, por ejemplo, con suspensión del pago de créditos, nombramientos, medidas que no tienen o no están dentro de las facultades del propio Congreso de la República. ¿Cómo se puede llegar a un entendimiento así, si es que hasta ahora no se ha podido, a pesar de los esfuerzos, por ejemplo, de la ex ministra Alba? Sí, a ver, mal que bien, digamos, previo a la vacancia, digamos, hubo un buen escenario de contención, ¿no? Digamos, dado lo que significaba, digamos, el avance, vamos a llamarlo avasallador, de ese tipo de medidas que viene dando el Congreso, ¿no? Y proyectos, iniciativas, etcétera. A ver, mi esperanza es que después de las manifestaciones que se han presentado en la calle, respecto a que se les ha enrostrado de alguna manera la actitud, no solamente referente a la vacancia, sino, recuerda, la vacancia ha sido todo el evento final de todo un conjunto de sucesos de un comportamiento bastante agresivo, ¿no? Yo creo que esperemos que con el presidente Sagasti pues haya ya un espacio de bajar un poco el ritmo, ¿no? Ese tono también de este tipo de iniciativas. Es lo único que queda por esperar, porque si no vamos a seguir, otra vez vamos a entrar, Carlos, en este escenario que tuvimos hace pocas semanas nomás, sí, ¿no? Entonces que ya se hace insostenible, ¿no? Claro, ahora, evidentemente, como usted señala, el Congreso tiene que entender la voz de la ciudadanía, pero por otro lado, ayer lo escuchaba al presidente Sagasti instar también a los empresarios a comprometerse con la reactivación económica a fin de generar trabajo. Es decir, era un llamado, no digo de auxilio, pero sí de compromiso en una circunstancia como esta. Y paralelamente a eso, tiene que haber mucha firmeza en las explicaciones que se puedan dar desde el Ejecutivo respecto a estas iniciativas que pueden ser populares al escuchárseles, pero en realidad absolutamente dañinas en la posibilidad de ponerlas en práctica, ¿no? Ese comentario, efectivamente, esto que acaba de subrayar tú, que lo escuché perfectamente en el mensaje ayer del presidente, es lo que me llamó rápidamente la atención, ¿no? Que también el empresario también está esperando que el Congreso, que el gobierno también les den las señales adecuadas para que ellos puedan trabajar con tranquilidad y promover justamente esa actitud de generación de empleo que se pide. Yo creo que ese es un tema que va por los dos lados, ¿no? Por tanto, pero ahorita yo creo que la mayor carga de la responsabilidad recae justamente en un cambio de actitud por parte del Congreso, y yo creo que ahí hay una labor política muy dura, muy difícil, que va a tener que realizar este gobierno, ¿no? Porque creo también un poquito iluso pensar que los 130 congresistas que teníamos ahí han cambiado de la noche a la mañana, ¿no? O sea, más bien creo que hay algunos que están con sangre en el ojo, y ahí está el problema. O sea, es decir, los votos siguen siendo los mismos. El asunto está en que, claro, la calle les ha gritado, les ha enrostrado, y en una situación como esta se dan cuenta que están teniendo pues un rechazo mayoritario. Estamos hablando de la última encuesta, el 90% rechaza al Poder Legislativo, pero en realidad eso puede durar muy poco, ¿no? Efectivamente, fíjese,
Este es el tema que trae, querer hablar de economía y terminar hablando puramente de política, ¿no? Es incertidumbre pura la que tenemos hoy, y es justamente la que se requiere cambiar. Si no, realmente, de verdad, estamos en un escenario de especulaciones, no se puede planificar nada mientras estos señores no terminen de comportarse como debieran, la verdad. Ciertamente. Señor Tuesta, si es que quiere regresar a hablar sobre temas económicos y sociales, quisiera retomar el tema del empleo formal que usted ha destacado, porque sabemos que hay muchas quejas sobre la legislación laboral en nuestro país, y la realidad es que se dice que esos últimos meses ha aumentado aún la informalidad, superando ahora el porcentaje de 75% de nuestra población económicamente inactiva. Es probable que en los 8 meses que tiene por delante el actual gobierno no pueda hacer sobre eso, pero ¿a usted le parece que después hay una vía razonable para flexibilizar nuestro mercado laboral sin negar derechos fundamentales a los trabajadores? Yo creo que no hay otra. Yo creo que se requiere un pacto sobre ese aspecto, porque los números son muy claros, Fernando. Perú, dentro de Latinoamérica, ocupa los primeros lugares en términos de costos laborales. Es decir, de un determinado salario, un empleado formal tiene que pagar, un empleador formal tiene que pagar 70% más del salario, entre una serie de beneficios que está estipulado por ley. O sea, 70% más sobre un salario, ¿no? Entonces eso no tiene ningún sentido. Alguien que está en el sector informal, si quiere volverse formal, sobre el salario que paga ahí, tendría que pagar por encima del 100% incluso. O sea, esto hace realmente prohibitivo realmente que la gran mayoría de trabajadores y empleadores en el ámbito informal se vuelvan formales. Entonces, yo creo que los números no mienten. O sea, aquí se tiene que lograr rápidamente un consenso respecto a cómo afrontar de acá en adelante este tema de los costes. No es el único factor, evidentemente, detrás de la informalidad. Hay aspectos, por ejemplo, relacionados al capital humano, de educación, que demoran un poco más, ¿no? Pero evidentemente se tiene que trabajar también en esa línea. Pero el tema de ningún técnico que seriamente trabaja el tema lo niega. Pero es el cuco, en realidad, al que le tienen miedo todos los políticos, porque no sería popular señalarlo, ni decirlo, ni emprender, obviamente, una reforma en ese sentido, lamentablemente, pero esa es una realidad. A David Tuesta, las gracias por estar con nosotros aquí en la ampliación de noticias. Vamos al gran resumen y regresamos.